A Contramano. Por suerte estamos en contacto con Domingo Jofré de la Asamblea Háchal No Se Toca, que nos va a contar por qué no se toca, qué es el Háchal. Si vos sos un porteño, porteña, probablemente no sepas, y tampoco quizás sepas todo lo que están sufriendo, todo lo que hacen algunas compañías a escondidas, digamos, gracias a la prensa también. ¿Cómo te va, Domingo? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy buenas. Háchal, bueno, Háchal es un pueblo que está al norte de la provincia de San Juan, dentro de la provincia de San Juan políticamente, y que tiene una cercanía con la cordillera de los Andes, pueblo que tiene un poco más de 250 años de haber sido fundado por Mano Blanca, pero una historia mucho más amplia, porque en este lugar había presencia de pueblos originarios, puntualmente los capayanes y los yapanquis, que son los que le dieron el nombre a este pueblo. Háchal es una desinencia de la lengua cacán, que es la que usaban los capayanes, que tiene que ver con piedra, tiene que ver con río, y que, bueno, es en algunos lugares lamentablemente muy conocida porque fue el pueblo que se puso de pie hace algunos años con el tema de los derrames de cianuro de la Barrick. No obstante, acá en Háchal, sí, Barrick, que tiene una mina en el vecino departamento de Iglesia, que está hacia el oeste de donde estamos nosotros, más pegado a la cordillera, y que es donde está la mina Veladero. Lo que pasa es que hay un tema, Domingo. Nosotros sí, lo único que escuchamos es de pronto a algún funcionario, si mal no recuerdo, hasta nuestro actual presidente, los anteriores, diciendo que la minería se podía hacer de manera consciente y con cuidado del medio ambiente. ¿No es así? Eso es un oxímoron. Ese es un oxímoron que utilizan generalmente desde las altas esferas del poder. Presidente que no saben lo que significa Háchal, ni siquiera dónde está, pero saben que ahí hay gente que está pataleando contra la minería y responden con eso, ¿no? Más allá de que yo pertenezco a una asamblea que se llama Háchal No Se Toca, que nació unos meses antes del derrame de la Barrick en Veladero. Esta asamblea nació porque quisieron meternos una mina de uranio a 20 kilómetros de acá del casco céntrico de donde estoy en este momento yo, que es donde está la ciudad de Háchal, que tiene sus distritos también y que tiene distritos a distintas distancias, distritos o localidades. Bueno, una de ellas es una zona que se llama La Ciénaga, que es un aula a cielo abierto, en realidad es un lugar maravilloso, que además es santuario de las aves, está reconocido, es una zona protegida. Por ahí quisieron meter una mina de uranio y se paró el pueblo un 27 de febrero en el 2015. Fuimos 10.000 en la plaza, que nos paramos para decirles que no. Ahí nace Háchal No Se Toca, por eso es Háchal No Se Toca. Era uranio no, Háchal No Se Toca. Mira. Y estábamos en esa pelea, ya ganándola, porque a esa pelea la ganamos. A Gioja y sus acólitos y sus secuaces los sacamos de la Ciénaga. Y mientras estábamos en eso, reafirmando esa Gioja decisión, es el gobernador en su momento de San Juan. Seguimos sospechando que en realidad en el hecho él sigue siendo el que gobierna, o por lo menos sigue gobernando el mismo poder y las mismas técnicas. Bueno, en aquel momento nosotros en el 2015 estábamos por eso peleando y fortaleciendo nuestra asamblea, porque sabemos que esto de parar las minas de uranio va a ser para siempre, va a ser una lucha de toda la vida. Estábamos en eso cuando ocurrió el primer derrame de Veladero, que fue un fin de semana de septiembre. A ver, hacenos una pequeña síntesis, por suerte tiempo tenemos, sí, y el tema lo recontramerita, de qué fue el derrame, por qué era lo que había en Veladero. Veladero fue resistido por la sociedad en el comienzo,
Pero estaba pasando más o menos como ahora. Yo veo una comparación increíble con lo que está pasando ahora, porque ahora están tratando de meter más proyectos en la cordillera. Entonces, cuando te dicen meter un proyecto minero en la cordillera, tuvimos que salir a aprender hasta lo que es la palabra lixiviación. Lixiviación es el proceso que usa, que te la hago, mira, muy sencilla. Es un proceso que usa 10 millones de litros de agua por día allá en las nacientes de nuestros ríos, allí en zona glaciar, afectando los glaciares, y es agua que nunca más se recupera porque es mezclada con cianuro, toneladas de cianuro. Entonces con eso se hace una sopa química con la que riegan una montaña triturada, la montaña entera, totalmente entera, volada, triturada, regada con esa sopa cianurada, y el proceso se llama lixiviación. De allí se extrae el jugo que, por el poder del cianuro, separa los metales de la roca y los lleva a una planta en donde hacen un lingote de metal doré, donde va oro, plata y otros minerales que no declaran, que son mucho más caros en el mercado internacional que el mismo oro y que la misma plata. Eso no los declaran, como salió el otro día en un informe que presentó Alcira Argumedo de Catamarca, donde decía que la lumbrera estaba traficando, llevándose materiales sin declarar por un equivalente a más de 8.000 millones de dólares por año. Están en zonas glaciares, por lo tanto están violando la ley de glaciares, Mira. porque afectaron el medio ambiente con sus derrames, entonces están afectando la ley de medio ambiente, están incluso afectando el propio código minero, que dice que un emprendimiento de esto, si tiene más de 3 accidentes, debe cerrar definitivamente. Así que imagínate si va a ser o no va a ser ilegal. Mira. Cuando con ese proceso que te estaba contando, con ese uso de materiales, nosotros estábamos un domingo en la noche acá en Hachal y empezó a circular un mensajito de WhatsApp en los teléfonos de todos los habitantes del pueblo. Decía: tengan cuidado, no beban agua. Se han derramado 15.000 litros de agua con cianuro al río. Entonces eso empezó a circular por todas partes. Claro, el río es el que pasa por acá, por el costado de nuestras casas. Es el río con el que se riegan las verduras. Antes era el río que nos daba de beber, pero unos años después de que la mina Veladero empezó a trabajar, cambiaron la fuente para el agua potable y nos conectaron a un acuífero, que también tiene su historia en la actualidad. Por eso nosotros tenemos muchos frentes. Capaz que te mareo con tanto No. Vos sabés que ese domingo recibimos ese WhatsApp y empezamos a venir a la plaza todos. Domingo de septiembre, 13 de septiembre. Y empezamos a venir a la plaza y todos nos mirábamos, vecinos, la mayoría conocidos entre nosotros. ¿Recibiste el mensaje? Sí, lo recibí. A ver, mostrame. Sí, lo mismo que el mío, lo mismo que el mío. Ya éramos 40, 50, 100, 300, 500 personas en la plaza. No había nadie que nos diga nada. Fuimos a la municipalidad, estaba todo cerrado. Tuvimos que ir a buscarlo al intendente de la casa para que espabile un poco. Y estaba sabiendo, obviamente. Aunque hizo el acting de llamar por teléfono, preguntarle. Llamó por teléfono, le voy a llamar al flaco, dice. Entonces el flaco es Gioja. Y le confirmó, sí, me han dicho que sí, que es cierto, que nos quedemos tranquilos. Estaban paralizados los tipos. Nosotros teníamos unos meses de haber nacido como asamblea y nos hicimos cargo nosotros. Corten el agua ya. Hagan que se hagan análisis en el río, en las fuentes de agua potable, en la planta de potabilización, en todas partes, hasta no saber qué pasa, no podemos. Salgan a repartir agua. Todo lo tuvimos que hacer desde la asamblea porque ellos estaban paralizados. Negaron que hayan sido 15.000 litros, dijeron que no había llegado al río, y con el paso de los días, las semanas, los meses y los años, nos fuimos enterando de que esa cantidad fue subiendo. Primero, a los días siguientes no fueron 15.000, fueron más de 100.000, después fueron más de 200.000, después fue más de 1 millón, y hoy estamos sabiendo que fueron por lo menos más de 5 millones de litros de agua con cianuro que llegaron al río, al río Hachal.
y obviamente con esto lo afectaron. Hoy por hoy, algunos recuerdan el incidente y dicen que no hubo afectación. ¿Cómo no va a haber afectación si en el mismo informe de la empresa reconoce que el cianuro llegó al río, que tuvieron que anularlo tirando hipoclorito al río, hipoclorito de sodio? Pero hay una cosa que no se puede ocultar en este tipo de derrames: el mercurio. Porque el cianuro por ahí, mientras pasan los kilómetros, el tiempo, el aire, el hipoclorito, puede que sea anulado o cambiado de su forma. El hipoclorito lo solidifica y lo convierte en una sal, el aire hace que se disperse, qué sé yo. Pero lo que provoca en la roca, cuando es tirado con agua, que es la lixiviación, también lo provoca afuera de la pileta de lixiviación, afuera de la mina, digamos. El agua con cianuro en el agua y en el río suelta los metales. Entonces, lo que delata cuando ocurren los derrames es cuando encontramos mercurio en el río. Y nosotros hemos encontrado mercurio en forma permanente, mucho más alto de lo que era históricamente, y en varias oportunidades, por lo menos en 12 oportunidades de manera leve, más otras 6 de manera alta. En 18 oportunidades más o menos hemos encontrado picos de mercurio hasta 50 veces más altos que los que encontramos en el derrame de septiembre de 2015. Epa. Sí. Eso estamos viviendo en Hachal. La mina Veladero, el fantasma del uranio, y escuchá estas otras cuestiones más. La modificación de la ley de glaciares que quieren hacer, porque quieren modificar la ley de glaciares para eliminar del listado, que de hecho ya lo hicieron, a los glaciares más chicos. El informe que hicieron por obligación, porque la ley de glaciares obliga que debe haber una entidad que realice un listado de glaciares, un relevamiento. El Yanigla, a quienes hemos denunciado ante la justicia, precisamente por hacer mal la lista, eliminaron de ese listado, de ese relevamiento, los glaciares de menos de 1 hectárea. ¿Por qué? Si la ley dice que tiene que investigarse y relevarse todos los cuerpos de agua. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque en la provincia de San Juan la mayoría de los glaciares son menores a 1 hectárea, pero son muchos más en cuanto a cantidad. No son grandes bloques de hielo de una sola pieza, sino un montón de bloques de hielo más pequeños, de varias piezas, pero que trabajan entrelazados. Yo saco un glaciar de media hectárea de tamaño y voy a afectar indefectiblemente al resto. Y eso lo hacen para generar un área liberada. Entonces estamos trabajando, luchando para que se cumpla la ley de glaciares, para que no se modifique las dos cosas, porque no la están cumpliendo. Veladero está trabajando sobre los glaciares. El proyecto José María, del cual tanto habla el gobernador en estos últimos tiempos, está en área glaciar. Va a consumir, primero dijeron, se equivocaron, mintieron a propósito, que iban a consumir 350 litros de agua por segundo. Eso es el triple de Veladero, que son 10 millones de litros por día. Y en realidad hicieron una declaración de impacto ambiental que dice que son más de 500, como decíamos nosotros desde el año pasado, 5 veces más que Veladero. Entonces estamos peleando también contra eso. Estamos peleando contra la posibilidad de que se instalen minas de uranio, no solo en la Ciénaga, sino en otros 5 o 6 puntos más de acá de Hachal, entre ellos Huachi. Huachi, vuelvo a retomar lo que te decía hace un rato, es el lugar donde tuvieron que conectarnos desde el año 2009, cuando ya se estaba notando el impacto de Veladero sobre el río Hachal. Nosotros tomábamos agua del río Hachal, potabilizábamos agua del río Hachal, pero la cosa se les complicó feo. Entonces nos dijeron, le vamos a mejorar la calidad de agua. Mentira, es porque les habían salido los números malísimos acá. Claro. Nos conectaron a un acuífero que se llama acuífero de Huachi o acuífero de Pampa del Chañar. Agua de primerísimo nivel, no pertenece a la cuenca del río Hachal,
Es un acuífero subterráneo que se ha formado por infiltración y aporte de los cerros que tiene alrededor. Ese acuífero se lo teníamos que dejar nosotros a nuestros nietos y lo estamos consumiendo nosotros ahora, bueno, a la fuerza, no queda otra. Bueno, ese acuífero también está amenazado. Hay 11 proyectos alrededor, 11 reconocidos y otros más en estudio que podrían llegar hasta 30, entre ellos oro, cobre, uranio, torio, que están por sobre el acuífero, en la cabeza del acuífero, en la recarga del acuífero, que son los cerros que tiene alrededor. Nuestra fábrica de agua. Contra todo eso tenemos que estar luchando, contra una discriminación brutal, contra la falta de respeto por la historia toda de un pueblo, por la falta de empatía de parte de los gobernantes, tanto de San Juan Capital, encabezados por los sucesivos gobernadores, como también de las autoridades departamentales, que son fieles seguidores de lo que mandan desde allí, desde el centralismo sanjuanino. ¿Existen otras asambleas, otros grupos dentro de San Juan? Existen algunas. Hay una que se llama Agüita para San Juan, había otra que se llamaba Asamblea Sanjuanina. Esto de la pandemia nos ha parado un poco. Nosotros generalmente éramos el punto de convocatoria acá en Jáchal. Mucha gente visitaba Jáchal, es un símbolo. Tenemos nosotros desde octubre de 2015 una carpa levantada frente al municipio en la plaza de pleno corazón de San José de Jáchal, que está resistiendo desde hace más de 5 años allí, como muestra de lo que algunos estamos peleando, porque ahí tenemos nuestro centro de operaciones, si vale el término o la expresión. Ahí es donde nos reunimos, ahí es donde planificamos, ahí es donde nos informamos de todo lo que estamos haciendo, porque, bueno, son muchas las medidas que hemos hecho, tanto en el ámbito legal como en la calle. Nosotros hemos ido caminando a San Juan Capital a entregar un petitorio, no nos recibió el gobernador. Hemos ido en marcha, antes que eso fuimos en marcha hasta la Plaza 25, fuimos más de 10.000 personas en la Plaza 25, entre los 500 que fuimos de Jáchal y la gente que nos recibió para apoyarnos, y ningún medio lo mostró, salvo la radio municipal. Desaparecieron a más de 10.000 personas en la plaza gritando: por favor, no queremos ser área de sacrificio. Después fuimos hasta Buenos Aires, 11 compañeros fuimos en bicicleta. Epa. 1.400 kilómetros. 1.400 kilómetros, pidiendo que no modifiquen la ley de glaciares, 1 kilómetro por cada glaciar de los que desaparecerían del listado. Y no nos recibió Macri tampoco. Sí, existe una característica de este problema, es que trasciende gobierno, ¿no? Estamos claros. Sí, están todos de acuerdo, no hay ningún tipo de grieta en este asunto. Ahí, todo el mundo... Yo les dije, en alguna oportunidad, yo le dije, yo tengo las palabras mágicas. Encima Macri creo que tenía participación en la minera, o sea, olvídate, de manera personal. Pero por supuesto. ¿Qué me decías de las palabras mágicas? No, yo tengo las palabras mágicas para terminar con la grieta en la Argentina. Barrick, Chevron y Monsanto. O Bayern o Syngenta, como quieras. Te las puedo cambiar, pero ahí se les acaba la grieta. Sí, no hay más grieta. Mágicamente. Y se les termina hasta el patriotismo, ¿no? Fíjate que los fondos con los cuales Barrick tiene son los mismos que integran los fondos buitre. Bueno, y son empresas inglesas. Sin hablar. Estamos ya sobre el final de esta charla, pero yo te prometo que vas a tener micrófono tantas veces, no lo dudes. No sé si querés cerrar esta charla con algo puntual. Te cuento la última, o un detalle más o menos, para que veas a qué punto de desesperación y qué necesidad tenemos de la generación de conciencia que necesita primero la ciudadanía jachallera, luego la ciudadanía sanjuanina y la ciudadanía del país y de toda Latinoamérica con respecto a lo que está pasando.
porque es eso lo que debemos hacer, tomar conciencia y parar a esta gente, porque ellos no van a parar por conciencia propia. Tenemos que tomar conciencia nosotros y pararlos desde las calles, porque si no van a terminar destruyendo y entregando todo el territorio, porque es exactamente lo que pretenden. Entonces, la última que hemos hecho, te lo cuento por ahí como una invitación para la gente que está escuchando. Dale. Visiten Asamblea Háchal No Se Toca en Facebook, Asamblea Háchal No Se Toca siempre de pie, o nuestra página que se llama igual, Asamblea Háchal No Se Toca. Hemos ido por una huella hasta la cordillera, hasta 4.000 metros de altura más o menos en vehículo, y de ahí hemos caminado hasta los 4.500 en plena cordillera para mostrarle a la gente un glaciar y el nacimiento del agua, para que sean testigos de alguna manera de ese milagro que la naturaleza nos brinda y que es lo que nos permite la vida aguas abajo y desde aquí hasta el Atlántico. Véanlo, porque creo que vale la pena, por ahí resume la conciencia que tenemos que tomar. Totalmente, Domingo. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros y repito que lo haremos a la brevedad en el futuro. Un abrazo grande. Será un gusto, un abrazo, Simón, hasta siempre. Hablamos con Domingo Joffre de la Asamblea Háchal No Se Toca. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.